Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Manuel Ángeles Castellanos, profesor e investigador del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hoy tendremos la oportunidad de platicar sobre los ritmos circadianos y sobre todo la importancia que tienen estos fenómenos biológicos en la salud mental. Antes de todo, les platicaré brevemente qué son los ritmos circadianos y su relevancia para el buen funcionamiento del individuo. Los ritmos biológicos se clasifican por su frecuencia en circadianos, infradianos y ultradianos. Los ritmos circadianos son los más estudiados y son de los que platicaremos en esta ocasión. Por la relación de los organismos con las señales temporales cambiantes de nuestro planeta, recordando que nuestro planeta está girando sobre su propio eje y esto genera un ciclo por lo menos de 24 horas, se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia, en los momentos de alimentación, como lo veremos más adelante en un momento de la charla. También tenemos que entender, por ejemplo, la liberación de algunas hormonas, tales como la hormona de crecimiento, la hormona melatonina, los cuales tienen su mayor secreción por la noche. Al contrario, la hormona de cortisol, por ejemplo, tiene su mayor liberación antes de despertar. Por lo tanto, mantener esta organización o sincronización temporal con el medio externo es muy importante para la salud. Una de las señales temporales más importantes para los seres vivos, incluyendo al ser humano, es la luz. Esta señal entra por los ojos a través de la retina y se conecta con un núcleo que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, al cual se le considera el reloj biológico. Este se entera de que es día y manda una información al resto de todo el organismo. Interesantemente, las neuronas que forman este reloj, al igual que casi todos los tejidos del organismo, tienen un mecanismo de síntesis de genes especiales llamados genes reloj. De tal manera que es una forma en la que el reloj biológico sincroniza todos los organismos, siempre y cuando la señal temporal externa sea la adecuada y, lógicamente, a la hora correcta. Esto garantiza que el sistema circadiano esté saludable. Otras señales pueden influir en el ajuste del individuo a su ambiente, por ejemplo, los cambios diarios de la presión atmosférica, de la temperatura, el ruido y principalmente la hora en la que se consumen los alimentos. Debido a la importancia de encontrar alimento para la supervivencia en la naturaleza, el sistema circadiano de algunos organismos se sincroniza también a la hora en la que se ingiere este alimento o el alimento más importante. Y esto genera entonces una señal importante, muy relevante de tiempo. Particularmente los órganos digestivos y las hormonas que coordinan el metabolismo reaccionan y se ajustan a las horas en las que comemos. En el ser humano se sabe que indicadores sociales como por ejemplo el despertador, la hora de entrada y salida de las escuelas o del trabajo pueden ser importantes indicadores de tiempo. De igual manera, actividades que se realizan regularmente a la misma hora, como por ejemplo hacer ejercicio, ver un programa de televisión, etcétera, son señales que regulan nuestros ritmos circadianos y se les llama sincronizadores sociales. Pero, ¿y qué pasa cuando no respetamos la función circadiana? Pues hay personas que constantemente se exponen a señales de tiempo contradictorias por estar involucradas, por ejemplo, en trabajos nocturnos o rotatorios y en donde tienen trabajos, horarios irregulares de dormir, de comer, porque no cuentan con sincronizadores sociables estables. Estas personas pueden sufrir de problemas de desincronización del sistema circadiano y de su reloj biológico. Esto puede corregirse recientemente. Se sabe que muchas personas durante el confinamiento le puede estar ocurriendo este trastorno, en este caso de que estamos ahorita sufriendo por el coronavirus. Entre las quejas más comunes que se han expresado en estos meses en el confinamiento está la dificultad para iniciar el sueño, la dificultad para mantenerse dormido, conocido como insomnio. Además, muchas personas, principalmente los jóvenes, han cambiado sus horarios de ir a dormir. Ahora permanecen pues gran parte de la noche despiertos, muchas veces ocupadas con aparatos electrónicos, ¿no? Computadoras, teléfonos, tabletas, etcétera. Esta alteración cursa con somnolencia al día siguiente, ¿no? Básicamente hay una necesidad de dormir durante el día.
y que puede ser de grado variable, dependiendo también de las horas en las que no puedan dormir o de las horas de desvelo. Desde ser muy leve hasta ser un problema ya grave como la hipersomnolencia, que en ocasiones es una incapacidad para mantenerse en alerta o despierto. Que esto puede traer como consecuencia pues falta de concentración, irritabilidad y poca eficiencia en el estudio o en el trabajo. Además puede ser causa de accidentes, eso es muy importante, porque por ejemplo frecuentemente los accidentes automovilísticos se atribuyen a la somnolencia excesiva diurna. Que la falta de sueño se asocia también con cansancio emocional, con altos niveles de irritabilidad, ansiedad, y a un mediano plazo desarrolla también depresión y se puede disparar con el consumo de drogas o de alcohol. Una pregunta muy frecuente que tenemos es ¿qué está pasando ahorita en este proceso de confinamiento? ¿No? El periodo de cuarentena, que pues ya se hizo meses, nuestra rutina ha cambiado y con ella los hábitos diarios. Vivimos un desajuste de horarios y ya que no existen claves temporales a las que estábamos sincronizados antes de la pandemia. ¿No? Por ejemplo, los horarios de trabajo, ya lo comentaba, los de escolares, lo de ingreso a las escuelas, son horarios muy fijos, ahora ya no son tanto. ¿No? En la mayoría de los casos, el reloj despertador era un punto muy clave. Y a esto se ha sumado también el encierro y la limitación para realizar actividades recreativas y sociales fuera de las casas, de los departamentos. Además, al estar aislados, el contacto con el exterior es a través de las redes sociales y televisión, donde el tipo de noticias asociadas al evento pandémico que tenemos, en general produce altos grados de estrés y depresión, lo que trae como consecuencia pues dificultad para conciliar el sueño durante la noche. Esto tiene como consecuencia una pérdida de relación temporal entre el organismo, que conocemos como desincronización, lo comentaba anteriormente, ¿no? Y con esto pues traerá consecuencias en la salud mental. En diversos medios de las noticias e información especializada hemos leído que la depresión y la ansiedad entre los jóvenes está aumentando y la necesidad de apoyo psicológico va en aumento. ¿Qué podemos recomendar en estos casos para mejorar la organización temporal de nuestras actividades y especialmente los horarios de sueño? Se sugieren algunas recomendaciones. Uno, tener horarios fijos de alimentación, tomando en cuenta que el alimento es una señal muy importante, ¿no? Y uno de los alimentos más importantes es el desayuno. Dos, establecer horarios específicos para dormir y para despertar. Esto requiere que modifiquemos algunas conductas, como por ejemplo sacar la televisión del dormitorio, ¿no? Realizar una rutina de ejercicios diarios, de ser posible a la misma hora, con una duración de más de 30 minutos, que incluya a toda la familia, eso es muy importante, ¿no? Finalmente debemos entender que la situación va a pasar y que tendremos que regresar a nuestras actividades habituales, y lo más deseable es regresar saludables, ¿no? Por lo tanto, mantener un estado de salud mental en nuestro ámbito familiar y continuar y sobre todo siguiendo las recomendaciones de los responsables del sector salud son yo creo que los consejos más importantes que podemos dar en esta breve charla. Muchísimas gracias por su atención.